La sangre de la redención se llama esta enseñanza de una serie que hace varias semanas estamos dando, y la serie se llama El valor de un alma. ¿Cuánto vale un alma para Dios? ¿Cuál es el precio de un alma para Dios? No podemos cuantificarlo, no es medible, no es cuantificable el valor de un alma. Dice la Biblia que Él hizo sobreabundar la gracia para alcanzarnos. ¿Alguien puede pagar por su alma? Absolutamente nadie. Reúna todos los tesoros del mundo, y diga, entrego esto por mi alma. No hay precio para pagar la salvación del alma. Eso nos revela algo maravilloso, que lo más grande que usted ha recibido en esta tierra y que no tiene valor, porque vale tanto que no tiene valor, es la salvación. Todo lo demás, hermano, pasa. Las cosas materiales vienen y van, el dinero viene y va, la salud en algún momento se puede deteriorar, nos vamos envejeciendo paulatinamente, todo pasa. El puesto que tenía aquella persona de gerente de aquella empresa se termina, todo tiene su fin. La empresa que tuvo, la fama que tuvo, la posición que tuvo, todo en esta tierra termina, todo. Hoy usted viene a la iglesia con fuerza y con vigor, un día vendrá más despacito y tal vez hasta usando un bastoncito. Hoy usted puede decir, tomo un avión y me voy para otro país. Llegará el momento en que no podrás hacerlo. Todo se termina, todo pasa. Es la ley de la vida. Pero hay algo que nunca dejará de ser y que será eternamente y para siempre. La salvación en Cristo Jesús. La palabra griega, la palabra sozo, se escribe S-A-Z-O. ¿Qué significa salvación en griego? Significa salvados de todo. No solamente del fuego del infierno, porque estábamos descartados, ¿verdad? Significa que lo justo de Dios hubiera sido la condenación. Si Dios hubiera condenado a toda la humanidad, hubiera actuado justamente. Como hace un juez en un tribunal que dicta sentencia. El juez dicta sentencia porque encontró una cantidad de elementos de prueba que le sirvieron al juez para tomar una decisión para decir, fulano de tal es culpable o fulano de tal es inocente. En nuestro caso, fuimos hallados culpables. Dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados. Pablo dice en Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Eso significa que lo justo de Dios para usted y para mí hubiera sido la condenación y Dios hubiera actuado justamente. Justamente hubiera actuado Dios si hubiera enviado la sentencia de condenación eterna a la humanidad. Porque la humanidad misma se perdió la oportunidad que Dios le había dado en esta tierra. ¿Qué fue lo que operó al lado de la justicia? Porque en la cruz la justicia, la misericordia y la gracia se abrazaron. Dios sigue siendo justo, porque la naturaleza de Dios en su perfección es la justicia. Justo es uno de los atributos de Dios. Recuerde que hay atributos comunicables y atributos incomunicables. ¿Cuáles son los atributos incomunicables? Aquellos que son propios de la perfección de Dios. Te voy a dar varios. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Nadie más puede ser omnipotente. Solo Dios. Significa eres todopoderoso. Eres el Shaddai, todopoderoso. Ese es un atributo incomunicable. Dios no lo comparte con nadie. Es de su ser. Omnipresente es incomunicable, Dios no lo comparte con nadie. Dios es en su perfección omnipresente, está en todo lugar. Omni, todo, y presente, presencia. Su presencia está en todo lugar. No hay un lugar que no pueda contener la presencia de Dios. Solo Él lo puede hacer. Omnisciente, todo lo sabe. Todo lo sabe. A Dios no hay que enseñarle nada. Dios no aprende. Dios no mejora. ¿Por qué Dios no mejora? Porque eres perfecto en todo. A Dios nadie lo enseña. A Dios nadie le echa a perder su plan. Todo está establecido en un orden perfecto. Son atributos incomunicables, hay muchos más. Pero hay atributos comunicables que significa que Dios los comparte.
que en el ser de Él hallamos la perfección divina, pero Él nos comparte. No podemos ser exactamente como Él, pero en un grado Dios nos lo comparte para que usted viva. Por ejemplo, la santidad. Dios es santo en perfección. La santidad de Dios llena el trono de Dios, pero Él nos comparte su santidad. Eso se llama un atributo comunicable, porque Dios nos llama y nos dice, sean santos, porque yo soy santo, sean ustedes santos. Y la palabra santo es apartado. Apártese, así como yo soy. O sea, usted puede usar la palabra diferente también. Es Dios diciéndote, sea diferente al resto del mundo, al montón. Porque yo lo llamé a usted a ser diferente. Ve, entonces es un atributo comunicable. En el grado de Dios es perfecto. Nadie es tan santo como Dios. Dios tiene el grado de santidad más alto y no es medible, pero nos comparte su santidad. ¿Qué otra cosa nos comparte Dios? Misericordia. Dios es misericordioso en perfección, su ser es misericordia. Cuando decimos que Dios es esto, no lo es en porcentajes, ni lo es en grados. El ser mismo de Dios es perfecto, el ser mismo de Dios es santo, el ser mismo de Dios, o sea, Dios es en esencia todo, no una parte. Por eso cuando decimos Dios es bueno, ese atributo nadie lo puede tener. Dios es bueno en perfección, su ser es perfectamente bueno. Dios actúa no con porcentaje de bondad, Dios es perfectamente bueno. Por eso recuerdan el joven rico, cuando le dijo maestro bueno, y el Señor Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? El Señor estaba hablando en su humanidad. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. Bueno es el Padre que está en los cielos. Es bueno en perfección, sin defecto. Nosotros somos relativamente buenos. Qué bueno fulano de tal, qué buena gente. Ajá, es buena gente en lo relativo. Tiene particularidades de buena persona, pero no es bueno en perfección. Bueno en perfección es solamente Dios. Entonces Dios nos comparte todas estas cosas para que nosotros entendamos su ser, su carácter revelado a nosotros. Nos comparte muchas cosas en la palabra del Señor para que nosotros entendamos cómo es Él y qué hay en la mente de Dios. Si usted quiere entender la mente de Dios, tiene que escudriñar la Biblia. La gente dice, yo conozco a Dios. El cristiano dice, yo conozco a Dios. En realidad no lo conoce. En realidad hemos oído hablar de Dios. Lo conoces cuando escudriñas la palabra de Dios. Cuando escudriñas la palabra de Dios, se te caen un montón de estructuras que te enseñaron en el pasado, que oíste desde el púlpito, pero que fueron malas enseñanzas, que fue mal enseñanzas, porque muchas enseñanzas que hemos oído han sido modas y tradiciones, pero cuando escudriñamos la palabra, entendemos la verdad pura y la doctrina pura sin alteraciones ni adulteraciones, que es la enseñanza que salió de la boca de Dios. Entonces hay que empezar a botar un montón de cosas que nos enseñaron a nosotros y crecimos con eso. Y pensamos que eso era así. Y es lamentable porque hasta produce un choque en uno, eso, ¿verdad? Eso es como cuando yo me convertí al Señor, que era extremadamente católico. Yo era extremadamente católico. Y cuando digo extremadamente católico, era de hueso colorado. Porque servía y todo ahí. Fui monaguillo y todo. Me los sabía todo de memoria. Dios libre me hablaran mal. Yo era de los que llegaban y veían la imagen del Santísimo, ¿recuerdan? La imagen del Santísimo. Le encendía velitas y le tocaba los piecitos. Porque eso me enseñaron a mí. A mí no me podían hablar mal de eso. Ningún hombre me sacó del error. No fue el hombre el que me sacó del error. Fue el Espíritu Santo. Y cuando yo leí la palabra de Dios, yo dije, Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Me estás enseñando algo que no sabía. ¿Cuánto tiempo me perdí de esto? Bueno, tráigalo ahora al cristianismo. Exactamente es así. Porque aún en la iglesia cristiana evangélica no nos han enseñado bien. Y todos hemos sido víctimas de eso. Yo me digo mea culpa. O sea, yo mismo enseñé cosas que me enseñaron no correctas. Pero Dios me ha venido cambiando y Dios me cambió el mensaje. Yo le decía ayer a los hermanos, Dios a mí me cambió el mensaje. Si usted oye un mensaje mío hace 10 años y oye un mensaje ahora, usted dice, hay una gran diferencia. Pero es el Espíritu Santo el que lo hace.
para enseñarnos. Entonces Dios me enseñó a no decirle a usted, tenga fe, tenga fe, tenga fe, a enseñarle en quién debe usted tener fe. ¿Por qué Dios te dice que debes de tener fe? Tienes que conocerlo primero a Él, para después decir, tengo fe. Imagínese usted Job, todo el proceso de Job, desde el 1 al 42. Vean todo el proceso de Job. Le dice Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto, recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga el currículum. ¿Usted sabe que Dios diga eso de uno? ¿Lo has visto? Dios rajando con un mortal. ¿Has considerado a mi siervo Job? Le dice Dios a Satanás. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y empieza el proceso con Job. Pasó todo lo que pasó. Cuando Dios lo procesó en el 42, que es el final del capítulo, el capítulo de la restitución, dice Job, de oídas te había oído. Imagínense, el varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que yo creo que no le llegamos nosotros a Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No le llegamos. Y ese al que no le llegamos, dijo en el 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa eso? No te conocía verdaderamente, ahora sí te conozco. Esto es lo que nos sucede a nosotros. Hemos conocido a un Dios de oídas, pero necesitamos en intimidad conocerlo a Él. Y cuando lo conocemos a Él en intimidad, todo cambia. Empieza por nosotros mismos. Hay que entender que Dios es un Dios de la eternidad. El tiempo no lo contiene a Él. Dios contiene el tiempo. ¿Desde cuándo existe Dios? Es indefinible. Esto es pura teología. ¿Desde cuándo existe Dios? Es indefinible. Yo no puedo decirles desde cuándo existe. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Quién lo creó? Nadie lo creó. ¿Quién puede enseñarle? Nadie puede enseñarle. Dios no tiene principio. Es un misterio impresionante. Se nos terminan las palabras ahí. El idioma no llega hasta ahí. Dios no tiene principio, tampoco tiene final. Dios contiene la eternidad en su perfección. Pero ven qué tremendo esto. El plan de redención, el plan redentor, ha estado en la mente de Dios desde el principio, por decirlo así, desde el principio. Es difícil entender en el principio, porque la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el principio? El principio. Pastor, ¿pero cuándo fue el principio? No sé, en el principio. Por eso se llama Génesis, el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Dios existía antes del principio de crear los cielos y la tierra. Entonces, en la mente de Dios, el plan de redención estaba desde la eternidad. No comenzó cuando Adán pecó. Vean ustedes esta lámina que tengo aquí. La redención no comenzó en el tiempo, comenzó en la eternidad de Dios. ¿Por qué enseño esto? Porque la iglesia debe saberlo. Usted debe saber que usted es más que venir aquí a estar sentado. Más que decir, ay, tengo luchas, tengo pruebas, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Usted tiene que entender que usted forma parte de ese plan eterno de Dios. Y que toda la oportunidad que Dios está dando a la humanidad de esta redención descansa sobre la iglesia, sobre nosotros. Es más grande el propósito de lo que usted se imagina, de por qué Dios lo salvó a usted. Antes de que existiera el universo, véalo ahí, el Padre ya había determinado que el Hijo sería el Redentor. No fue porque el hombre pecó. No fue porque el hombre pecó. Que Dios dijo, ay, qué torta, ¿qué hago ahora? No ve que estos se jalaron una torta y pecaron. No, Señor. El plan de redención no fue una emergencia de Dios. El plan de redención estaba establecido por Dios desde la eternidad. Por eso vean esta otra lámina. La caída no tomó a Dios por sorpresa. Nunca Dios a nadie lo toma por sorpresa. Ni le echa nada a perder. Vea, Dios conoce todas las cosas. Él declara el final desde el principio porque Él conoce el principio y conoce el final.
Nosotros vamos en el camino de nuestra historia, nuestra vida, conocemos algunas cosas, otras no las conocemos. Ya Dios conoce todo, porque por donde usted y yo vamos caminando, ya Dios pasó. Dios conoce, por eso nada de lo que nos sucede ahora es casualidad en nuestra vida. Nada. Antes tal vez, pero ahora no. Todo tiene un propósito, aunque no lo entendamos. El propósito está en lo que Dios establece como eternidad. Y nosotros ya empezamos a vivir la eternidad. ¿Cuándo empezamos a vivir la eternidad? Cuando recibimos a Cristo como el Señor y Salvador y nacimos de nuevo. Empezó la eternidad. Este pequeño lapso de tiempo que estamos en esta tierra, ¿cuánto será? Póngale que a usted le quedan 50 años más por vivir. A mí tal vez me queda menos. Posiblemente que sí, ¿verdad? Póngale que le queden 50 años. ¿Qué edad tiene usted? Hágale números. Póngale que le queden 50 años. Es muy pequeño. Es así pequeñito el lapso de tiempo. Se va rápido. Vean usted que ya se va a ir el año. Y usted ya va a volver a cumplir años. Cada día que pasa, te despega de aquí y te acerca más allá. ¿Sabías eso? Cada día que pasa te despega un poco de la tierra y te acerca más al propósito de verlo a Él cara a cara. Todos los días en nosotros es así. Usted dice, es un día más, pero es un día menos para ti y para mí. Mañana usted amanece, mañana sería 20 de julio, un día más, pero un día menos. Un día menos aquí, pero un día más para encontrarnos con Él. Ese es el plan de Dios. ¿Qué hay en la mente de Dios? ¿Qué hay en la mente de Dios? En la mente de Dios hay una cosa: salvar al mundo que se pierde. Qué impresionante esto. Nosotros pensamos otro montón de cosas. Hemos centralizado nuestra vida en el yo. Y nos enseñaron que la vida cristiana es y yo. Y pensamos que eso es yo. Dios, es que tienes que darme esto, que tienes que darme el otro, que tienes que darme... Y nos convertimos casi hasta en ególatras de nosotros mismos. Porque pensamos que es que Dios es bueno si me da, y si me da, y si me da, y si me da. Pero la mente de Dios es otra. ¿Está interesado Dios en sanar a alguien? Claro que sí, pero el interés más grande de Dios es salvarlo. Ese es el interés más grande de Dios, salvarlo. Porque para donde vamos no existirá más enfermedad, dice la Biblia, no hay tristeza, no hay dolor, enjugará todas las lágrimas de los escogidos para donde vamos. ¿Qué hay en la mente de Dios? ¿Qué piensa Dios en este momento? Estaba el Señor frente a un paralítico, ¿recuerdan ustedes? Y lo critican los religiosos porque el paralítico se sanó de la enfermedad. Y dice el Señor, ¿qué es más fácil decir? Levántate y camina, o tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Cuál es el milagro más grande que le puede suceder a una persona? ¿Estando muerto y levantarse, o que sus pecados sean perdonados? Dígame, ¿cuál es el milagro más grande? Que sus pecados sean perdonados. ¿Qué hay en la mente de Dios? Un poco diferente a nosotros. Pues nosotros estamos sujetos a este mundo y al tiempo. Usted piensa todo lo que usted está pensando es para su transitoriedad mientras está aquí. Señor, que dame la casa. Señor, que el trabajo. Señor, que esto. Todo lo que usted piensa es en la transitoriedad de la vida, de los años que le quedan. ¿Qué está pensando Dios? Dios está pensando en tu eternidad. Dios está pensando en tu salvación y está pensando en la salvación del mundo que se pierde, mientras nosotros pensamos otra cosa. Entonces, ¿cuál es la prioridad de Dios? Desde la eternidad y hasta la eternidad, la salvación de los perdidos. Esa es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios, ¿sabe cuál es? Salvar. Salvar. Muchos piensan, la prioridad es hacer plata. La prioridad de Dios es salvar.
gente anda aquí en un corre, hacia aquí, y mañana ya no está. Ve lo que es la vida. Vive para acumular y para acumular y para acumular y para acumular, y al final la vida se termina. ¿Qué dijo Salomón? Todo es vanidad. Salomón lo tuvo todo. Por eso es muy interesante estudiar Eclesiastés. Porque Salomón es uno de los hombres en la tierra que dice la palabra del Señor que lo tuvo todo. No le fue negado nada. Todo lo que quiso debajo del sol lo tuvo. Imagínese usted. Todo. Empezando porque fue el hombre más sabio de la época. Venían de lugares lejanos a consultarle a él. Y un día Salomón ya, que no murió relativamente viejo, Salomón no murió viejo, pero le dio la vida y Dios le dio la capacidad de reflexionar, porque se desvió. Recuerden ustedes, las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y siendo el hombre más sabio, se fue a levantar altares a dioses paganos. Pero ya en el epílogo de su vida reaccionó y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y concluye diciendo en el 12, este es el todo del hombre. Teme a Dios y ama su palabra. Este es el todo, dijo Salomón, el que lo tuvo todo. Entonces, ¿cuál es, cuando usted entiende esto, cuál es la prioridad de Dios? La salvación y la redención. ¿En quién Dios ha depositado esa responsabilidad? En nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia. Entonces quiere decir que levantarnos todos los días, respirar y abrir los ojos, forma parte de un plan maravilloso de Dios. Si lo justo hubiera sido la condenación, Dios en su perfección hace dos cosas. Derrama misericordia y derrama gracia. Misericordia significa miseris cordis. Se acordó de tu miseria. Cordis de cardio, del corazón. En el corazón mismo de Dios sintió la miseria humana. Se acordó de la miseria humana. Miseris cordis. Significa, nos merecíamos el castigo, pero la misericordia de Dios nos otorgó el que no fuéramos castigados. Y luego la gracia, que es la palabra griega charisma, que significa regalo de Dios. Oh asombrosa gracia, como dulce es el sonido, que salvaste a un pecador como yo. Es lo que me dieron, que no merezco y que no tengo cómo retribuirlo. Entonces, ¿qué sucedió en la mente de Dios? No fue un acontecimiento eventual. ¿Qué sucedió en la mente de Dios? En la mente de Dios desde el principio se abrazó la justicia, la misericordia y la gracia, y su culminación fue la cruz. Ahora, miren qué lindo lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Vean qué belleza este pasaje. Ahora lo leímos, ¿recuerdan? Cuando hablamos del texto base. Dice que nos escogió en Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo poder entenderlo? Antes de la fundación del mundo. Usted que está sentado aquí y yo estábamos en la mente de Dios y decidió escogernos. ¿Usted por qué está aquí? Usted me dice a mí, es que yo soy hijo de mi papá y de mi mamá. Ajá, eso es lo que usted entiende. ¿Por qué usted está aquí? Porque Dios a usted lo conoció desde antes y lo escogió. Desde antes. Es difícil tal vez entenderlo, ¿verdad? Pero en la mente de Dios, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue antes de la fundación del mundo? No lo sabemos. Pero en la mente de Dios estábamos nosotros muchos siglos, de los siglos, de siglos, de siglos, de siglos atrás. Ya usted y yo existíamos en la mente de Dios. Para escogernos ya existíamos.
¿Cómo se forma la vida? Cuando se une el espermatozoide del hombre con el óvulo de la mujer y entonces se da la fecundación, que en el principio es nada más como una gotita de sangre y ahí hay un ser vivo. Antes de todo eso, ya Dios nos había conocido. Pero no solamente nos había conocido, sino que en su mente ya Dios había pensado algo maravilloso. Dice el 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y vean el para. En la Biblia los para son los propósitos. El por es el motivo, el para es el propósito. El por no lo sabemos necesariamente porque le corresponde exactamente a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Nunca le digas por qué. El por qué se lo reserva a Dios. El para qué. A veces lo entendemos, a veces no. Pero el para qué es el propósito. El propósito fue para que fuésemos santos. Para eso Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fueras santo. No para que te mezclaras con el mundo. Vea la mente de Dios. Una persona que escucha la palabra de Dios ya no tiene pretexto delante de Dios. Ya escuchó. Usted está aquí sentado. Listo, ya usted escuchó. Ya usted no tiene excusa. Usted tiene que entender que en la mente de Dios, Dios lo escogió a usted no para que usted juegue con el pecado, no para que usted forme parte del mundo, no para que usted se parezca al mundo. ¿Para qué Dios lo escogió a usted? Para que usted sea santo. ¿Qué significa santo? Apartado. ¿Qué significa apartado? Diferente. O sea, Dios dijo, en mi esencia y en mi semejanza, yo te escojo para que tengas esta esencia mía. ¿Cuál esencia? La de la santidad. Es maravilloso. Usted escogió para eso. Porque habilitándonos para eso, entonces entendemos el plan y el propósito. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Vea la mente de Dios para que fueses un hombre santo y una mujer santa, apartado para Él. Que no forme parte del grupo ni del montón, sino que formes parte de la gente de propósito. ¿Lo comprendemos perfectamente? ¿Ah? ¿Para qué Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo? Para que seas una mujer santa y un hombre santo. Para eso. No para que te enredes en nada de esta tierra. Apartadito para Dios. Apartadito. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que desarrollarse en una serie de cosas, pero eso no impide que vivas apartado para Dios. Téngalo en su mente. Pero hay otra cosa que dice, y sin mancha. Apartado y sin mancha. ¿Qué significa la mancha? La mancha significa el pecado. Y el pecado significa fracaso. ¿Recuerdan la definición de pecado? Hamartía en el griego. Hamartía, H-A-M-A-R-T-I-A. Hamartía significa fracaso. En la mente de Dios, nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos dio de una vez por adelantado el éxito. Dios dijo, determino éxito, le quito la mancha. La mancha es el fracaso. ¿Cómo Dios nos quitó la mancha? Por medio de la sangre de la redención. ¿Qué produjo la sangre de la redención? Produjo justicia. ¿Qué significa justicia? Como si nunca hubiéramos pecado. Desde el lente de la cruz, ¿cómo te ve Dios? Perfecto. Pero también te ve ¿cómo? Completo. Como si nunca hubieras pecado. Entonces, cuando dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos número 1 y sin mancha. Sin mancha significa sin reclamo, justificado por Él. Todo eso lo produce la sangre de la redención. Vean el 5 ahora. Dice el 5. En amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinado, recuerde que es una palabra compuesta. Antes de. Nos dio destino antes de. Antes de te dio destino. ¿Para ser qué? Adoptado hijo suyo. O sea,
es la misma figura de injertado en el tronco. Injertado en el tronco. Adoptado hijo suyo significa Dios interpuso espiritualmente su ADN en nosotros para hacernos hijos legítimos. Hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, nada más. Entre 8.500 millones de personas que existen en este mundo, Él quiso que usted estuviera aquí hoy. ¿Cuándo? ¿Por accidente? No, desde la eternidad. Estábamos usted y yo en la mente de Dios desde la eternidad. ¿Cuántas cosas han pasado en tu vida y en mi vida? Todo ha formado parte de un plan y todo Dios lo sabe. Todo Dios lo conoce y Dios sabía que iba a suceder. ¿Cuántas decisiones incorrectas has tomado? Como para decir, quedé tirado en el camino, pero Dios tiene la capacidad de hacer esto. Y lo vuelve a tu favor en el plan, porque ya Dios estableció un plan. Nadie se lo puede echar a perder. Entonces, desde un principio, desde antes, ya Dios lo había establecido. No fue cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, el plan de redención no fue inventado, está en el corazón de Dios. Por eso es importante saber esto, porque cuando yo sé esto, entiendo para qué estoy aquí. Usted está aquí solamente por una razón, porque hay almas que se pierden. ¿Cuándo será levantada la iglesia? No sé, pero en cualquier momento puede ser levantado. Y nos puede agarrar de sorpresa a todos. ¿Cuánto falta para que la iglesia sea levantada? En realidad no falta nada. La iglesia podría ser arrebatada hoy, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando estamos durmiendo, o cuando usted vaya en el carro. ¿Usted se imagina? Que por cierto la palabra rapto no está en la Biblia. Ha sido una enseñanza incorrecta. Rapto no está en la Biblia, arrebatamiento sí, rapto no. Eso nos cambia totalmente. Entonces, la enseñanza entre rapto y arrebatamiento. Seremos arrebatados, dice la palabra del Señor. Significa que usted va manejando en su carro y de un pronto a otro el carro se queda solo. Va el piloto ahí piloteando el avión y el avión quedó solo en el aire. Va usted con las bolsitas del supermercado y en un momento lo tomaron desde la tierra y ahí quedaron las bolsas. Y la carne, pollo y todo se quedó ahí. Así sucederá. Entonces los maliciosos dirán, llegaron los extraterrestres y se llevaron a un poco de gente. Mentira, Dios vino a levantar su iglesia. Y la oportunidad termina cuando la iglesia es levantada de la salvación. Después habrá una oportunidad para la salvación, pero el tiempo de la gracia. ¿En qué dispensación estamos viviendo en este momento? Ahora que Pablo habla de la dispensación, en la dispensación de la gracia, del regalo de Dios, del perdón y de la misericordia. Hoy cualquier persona en este mundo, por más pecador, se arrepiente y le pide perdón a Dios y obtiene perdón, gracia y misericordia y salvación. Esto no será toda la vida. Mientras la iglesia esté en la tierra, hay esperanza para el mundo. Vean la responsabilidad que Dios nos ha enviado a nosotros, nos ha puesto. Antes de que la iglesia sea arrebatada, Dios quiere que nos llevemos a muchos con Él. Y yo les decía el domingo pasado, si nosotros vamos a tener una corona, y la corona va a tener perlitas, y las perlitas son las almas que usted se ha ganado, ¿cuántas perlitas tiene ya su corona si lo llamaran hoy? Usted me dirá, ay pastor, algunas se me quieren como despegar. Que tienen que pegarlas como con goma loca o con resistol. Porque cuentan los que permanecen, no los que se apartaron. Los que usted se ha ganado para que se vayan al cielo con usted. Si son perlitas en la corona, porque hay varias coronas, recuerden que la Biblia habla de varias coronas. Si son perlitas en las coronas, óigame bien, ¿cuánto tiempo has invertido tu vida pensando en la salvación de los perdidos? ¿Cuánto? Ay, no, pastor, es que no he tenido tiempo. Mira, he tenido que estudiar, trabajar, hacer plata. Se me ha olvidado eso. ¿Qué le va a decir usted al Señor cuando el Señor lo llame a cuentas? En el Bema. ¿Recuerdan el Bema? ¿Qué le va a decir usted al Señor cuando lo llame a cuentas? No, Señor, es que
Ya yo tenía que hacer esto, que hacer lo otro. ¿Y las almas? Porque yo te escogí desde antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha. Te habilité para que fueras luz y sal y te ganaras los perdidos. ¿Y las almas? ¿Qué le va a presentar usted al Señor? Le van a poner una corona llena de puros huequitos vacíos. ¿Y las perlas? ¿Qué lleva la corona? Porque si en la mente de Dios está el plan redentor de Dios, que significa que las almas se salven, solamente tienen una oportunidad: que le prediquemos a Cristo. ¿Cómo irán o irán si no hay quienes prediquen? Vea la responsabilidad que tenemos. Entonces, ¿el pecado le echó a perder a Dios los planes? No, ya Dios lo sabía todo. Hay algo que se llama libre albedrío o libre voluntad. No está en la Biblia la palabra albedrío, ni tampoco libre voluntad como tal. Pero está en toda la revelación bíblica, que Dios no hizo robots, hizo personas con libre voluntad de escoger. Dios puso a Adán en el huerto. ¿Lo puso para que pecara? No. ¿Dios sabía que Adán iba a pecar? Sí. ¿Dios sabe todo lo suyo y mío? Sí. Así que no trate de engañar a Dios. Dios todo lo sabe. ¿Pero Dios puso a Adán para que pecara? No. Nunca. Nunca. Pero le dio la oportunidad. Al igual que nos da la oportunidad a nosotros todos los días. Usted al final decide qué quiere para usted y qué no quiere para usted. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ajá. Eso significa que ahí está el pliego de cosas. Escoja las que le conviene, porque hay cosas que a usted no les conviene para su vida. Todo está lícito. Usted sale de aquí y usted puede irse para donde usted quiera irse. La pregunta es, ¿te es lícito lo que estás haciendo? Posiblemente sí. ¿Te conviene? No es un tema de licitud y de ilicitud, es de conveniencia. Hay cosas que son lícitas en esta tierra, hay cosas que son ilícitas. Lo ilícito es lo contrario a la ley. Lo lícito no necesariamente es bueno, porque hay cosas que son moralmente buenas, pero espiritualmente no. Entonces, una cosa es la licitud, la ilicitud, y otra cosa es si conviene. ¿Te conviene eso para el plan de Dios? Usted tiene siempre que preguntarse eso. ¿Te conviene eso para el plan que Dios tiene para mí? ¿Me conviene esto para el propósito que Dios tiene para mí? ¿Me conviene eso pensando en por qué Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo? Entonces te encuentras con un pliego de cosas, pero Dios te dio la libre voluntad y te da sabiduría e instrucción como esta, que está aquí, para que sepas que no eres igual al montón. Y que Dios te llamó con un propósito. No centre su vida en usted, porque si usted centra su vida en usted, usted se pierde en el tiempo y en el espacio. Centre su vida en el propósito. Mientras tanto hay que comer, hay que dormir, hay que trabajar. Pero comer, dormir, trabajar y pasear lo hace el impío. Lo de nosotros es más grande. Lo de nosotros es eterno. Lo de nosotros tiene que ver con vida. Lo de nosotros tiene que ver que está en juego la vida y la muerte del ser humano, a causa de que usted esté vivo. Hay dos cosas que van a pasar en cualquier momento, es decir, son inminentes. Uno, el arrebatamiento de la iglesia o que el Señor te llame. Puede suceder en cualquier momento. Cualquiera de las dos cosas puede suceder en cualquier momento. Y la pregunta ni siquiera es, ¿estás preparado? La pregunta es, ¿estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? Si en la mente de Dios está el plan de redención desde antes de la fundación del mundo, por toda la eternidad, y si esa es la prioridad de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Nos hemos perdido. Esa es la realidad. Hemos creado nuestro propio reinito. A veces pensamos que el reinito nuestro son 4 paredes nada más. Y nos olvidamos de la visión hacia afuera. Usted está pensando, ay, ¿cuándo me va a resolver el Señor este problema? Y muchos dicen, es que yo quiero ser verdaderamente feliz. Eso es relativo. ¿Qué es la felicidad? También es relativo. ¿Cómo soy verdaderamente feliz? Es relativo. A usted lo hace feliz el dinero, lo hace feliz esto, lo hace feliz el otro. ¿Qué es ser verdaderamente feliz? El ser verdaderamente feliz está relacionado con la paz, con el shalom de Dios. ¿Y qué es paz? Falta de nada.
¿Qué es verdaderamente ser feliz? Mientras estás en una pura contienda, en un puro pleito, se te va la vida y quisiste ser feliz, pero no aprovechaste cada minuto. Yo pienso que la vida cristiana es para valientes, pero está también establecida de una manera sencilla. Esta vida es sencilla, no se la complique. Uno mismo se la complica, pero Dios la diseñó para vivirla con sencillez, con humildad y con tranquilidad. Pero andamos en una pura carrera que ya dejamos de disfrutar hasta sentarnos debajo de un árbol a tomarnos un café. Ya no hay tiempo para eso. Es un corre-corre y un corre-corre y un corre-corre, resolviendo lo nuestro. Pero en la mente de Dios, Dios está pensando otra cosa. Cada uno de nosotros podría escribir un libro con el testimonio y con todas las cosas que nos han sucedido en la vida. Usted podría escribir un libro. Su testimonio y su vida son suficientes para ganarse a muchos. Pero nosotros mismos nos complicamos. El diseño de la vida cristiana es fácil, mas ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es para valientes. Diga conmigo, ser cristiano es para valientes. Aparentar que lo soy es fácil. Vengo a la iglesia, traigo la Biblia, si es que la traigo, pongo carita santo y pongo carita yo no fui y ya pasé. Ante los demás pasé. ¿Ante Dios pasaste? No necesariamente. Pero la vida cristiana es de valientes. Búsquelo para que vea. Búsquelo para que vea que es para valientes. Implicaba muerte ser cristiano y sigue siendo igual, no ha cambiado nada. Como se los he dicho muchas veces, es fácil obedecer. ¿Obedecer es fácil? Para nada, no es fácil. ¿Actuar justamente es fácil? ¿Qué es vivir justamente? ¿Qué es vivir una vida justa? ¿Qué es vivir una vida justa? ¿Sabe qué es vivir una vida justa? Es hacer lo correcto. Es fácil hacer lo correcto. No seamos mentirosillos. Cuesta. Hacer lo correcto cuesta. Si usted tuviera alas y fuera un ser alado, usted me diría, a mí no me cuesta nada. Sí, porque la naturaleza de un ser alado no es esa. Pero la naturaleza nuestra está sujeta a un montón de cosas. Vivir justamente significa hacer lo correcto. Eso se llama justicia. Cuando la Biblia nos manda a nosotros a vivir justamente, nos está diciendo, haga lo correcto en todo. En todo usted tiene que hacer lo correcto. A eso fuimos llamados. Para estar habilitados para el propósito de redención. Si no, no estamos habilitados. Porque usted se pierde en el engaño del mundo y ya no califica para lo que Dios quiere. La iglesia dejó de calificar para lo que Dios quiere, pero dentro de la iglesia hay otra iglesia. Una vez prediqué eso, dentro de la iglesia hay otra iglesia. Aún sigue habiendo gente santa en la iglesia. Sigue habiendo gente que tiene temor de Dios. Sigue habiendo gente que aborrece el pecado. Sigue habiendo gente que no quiere imitar al mundo. Sigue habiendo gente que odia y aborrece el mundo. Porque si usted ama al mundo, usted es enemigo de Dios. Usted tiene que escoger entre dos cosas. O ama al mundo o ama a Dios. Porque Dios no es un Dios de porcentajes ni de mitades. Entonces Santiago dice, o almas adúlteras, Santiago 4. No sabes que ser amigo del mundo te hace enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, si usted quiere ser amigo del mundo, pero automáticamente usted es enemigo de Dios, ¿qué prefiere? ¿Ser amigo del mundo y ser enemigo de Dios o ser amigo de Dios y enemigo del mundo? ¿Qué prefiere usted? Quiere decir que la iglesia dejó de tener la habilitación, porque la iglesia está influenciada hoy por el mundo. El mundo influencia a la iglesia. Muchos dicen, hoy no me congrego porque es el final del mundial. Y a mí qué me importa que sea el final del mundial. Si puedo ver el partido lo veo y si no, no pierdo nada. A mí qué me importa. O es que usted se va a ganar un montón de millones si un equipo gana. Ay no voy a la iglesia. Porque como el pastor termina tarde me pierdo el partido. Eso es para usted la salvación, la redención, el plan de Dios que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso significa para usted, estamos perdidos. La misma iglesia está perdida y enredada. Pero dentro de la iglesia hay otra iglesia, la verdadera.
Está compuesta con gente comprometida con Dios, con gente que ama a Dios, con gente que quiere hacer lo correcto, con gente que quiere agradar a Dios, con gente que quiere vivir apartado para Dios, con gente que todavía tiene temor de Dios, porque todavía hay temor de Dios en algunos cristianos, no en todos. Y con ellos es que Dios está pensando en todo esto tan maravilloso, que no es descabellado, ¿sabía usted? Dios quiere salvar al mundo y no es descabellado. Para Dios no es descabellado. Entonces todo esto tiene que ver, hermanos, con algo que en la Biblia se llama la línea de sangre. ¿Usted ha oído hablar de la línea de sangre? Para ir terminando. Toda la Biblia gira alrededor del acontecimiento de la cruz. Todo. Vean ustedes, ahí está, en esa lámina. Todo gira alrededor de la cruz. En la mente de Dios ya estaba la cruz. Satanás pensó que había ganado. Uy, lo logré crucificar. Pero como Satanás es tonto y bruto, una cosa es ser tonto y otra cosa es ser bruto. Satanás tiene las dos. Es tonto y bruto. Y Satanás, ay, yo gané. Lo crucifiqué, ya yo gané. Pero como él no es omnisciente, él no sabe, él pensó que el que crucificaron se iba a quedar en la tumba para siempre. Le salió la cosa mal. En la mente de Dios ya todo estaba establecido. ¿Fue el sacrificio de la cruz un fracaso? Jamás estaba en el plan redentor de Dios desde el principio. Todo tiene que ver con sangre. Todo. ¿Dónde comenzó la línea de sangre? Comenzó en el Edén. Comenzó en la mente de Dios. Hay una línea de sangre en la historia que no comenzó exactamente en el Edén, comenzó en la mente de Dios. Dios sabía todo. Vean el gráfico. Vean el gráfico. Estas son las túnicas de pieles. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se derrama sangre en la tierra. Ven qué interesante esto, hermano. ¿Quién derramó la sangre? ¿Quién? ¿Quién fue el primero en derramar sangre? Ven el plan de redención desde la eternidad. ¿Quién fue el primero en derramar sangre en la tierra? ¿Usted sabe quién fue el primero en derramar sangre en la tierra? Dios. ¿Por qué Dios fue el primero en derramar sangre en la tierra? Porque el hombre había pecado y quedó expuesto, quedó en vergüenza. ¿Recuerdan? Entonces salieron corriendo y cogieron un poco de hojas de higueras para cubrir su desnudez. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos hasta que pecaron. Las hojas de higuera significan la excusa humana. Las hojas de higuera significan la autojustificación nuestra. La vida religiosa, la mampara, lo superficial, lo que nosotros queremos hacer para impresionar a los demás. Eso significa las hojas de higuera. Para nada les sirvieron. Y Dios le pregunta en el 3:9, hombre, ¿dónde estás tú? Ay, estamos aquí, es que sentimos miedo. ¿Cómo que sintieron miedo? ¿Ustedes antes no tenían miedo? Sí, sentimos miedo. Y por eso nos venimos a esconder aquí. Entonces Dios les dice, ustedes están mal, pero eso no sorprendió a Dios porque ya Dios lo sabía. ¿Qué hizo Dios? Sacrificó animales. ¿Cuántos animales? La Biblia no dice, porque la Biblia no es exhaustiva. Y la verdad no interesa cuántos animales, lo importante es saber que derramó sangre. Dios derramó la primera sangre en la tierra. Porque tuvo que sacrificar animales para cubrir al hombre con túnicas de pieles. Esto es un simbolismo, todo apunta allá. Todo lo que usted ve apunta allá. En la historia todo apunta a la cruz. Porque en la mente de Dios está la cruz. En la mente de Dios está la redención. En la mente de Dios está el perdón. En la mente de Dios está la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra del Señor. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para Satanás y los demonios. La única oportunidad que tiene el hombre en esta tierra es la oportunidad de que la iglesia se movilice a ganar a los perdidos para Cristo. Es la única oportunidad que hay. No hay otra. No son los ángeles los que van a venir. Es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Túnica de pieles. Luego hay otra figura en la Biblia
que fue el sacrificio de Abel. ¿Por qué el sacrificio de Abel agradó a Dios y el de Caín no? Porque el sacrificio de Abel apuntaba a la cruz. Había escogido, y Abel no ofreció solo un sacrificio. La Biblia dice que ofreció muchos sacrificios. Y los sacrificios que Abel ofrecía eran de animales perfectos y donde derramaba la sangre. Entonces, quiere decir que el sacrificio de Abel, o sea, el dejar que el fuego quemara la grosura del animal, que era la grasa, que dice la Biblia que aquello era olor grato delante de Dios, y que Abel se tenía que quedar ahí meditando mientras la grosura era consumida, todo eso apuntaba a la cruz. Vean la línea de sangre. Luego el carnero de Isaac. El carnero de Isaac simboliza el cordero perfecto. ¿Recuerdan a Isaac? Abraham tenía el cuchillo y levantaba para sacrificarlo en obediencia a Dios. E Isaac le dice: papá, ya todo está listo, el fuego está encendido, todo está listo. ¿Dónde está el cordero para sacrificar? Y Abraham le dice: Jehová Jireh, Él lo proveerá. Inmediatamente vieron un cordero enredado en un zarzal, dice la palabra de Dios. Este cordero, en la figura de redención, porque en Abraham lo encontramos nosotros todo, ¿verdad? El plan de redención y el pacto de Dios con la bendición de la humanidad y todo, esto estaba apuntando a la cruz. La sangre de la Pascua que era marca en la entrada de la casa de los hebreos, era la señal del pacto. Esa sangre trasciende a la cruz. El ángel de la muerte pasaba de lejos cuando las casas estaban manchadas con la sangre del cordero. Maten todos un cordero y marquen la entrada, la puerta de su casa con la sangre del cordero. ¿Sabe cómo está marcada su casa, donde usted vive? Con la sangre del cordero. Por eso el ángel de la muerte pasa al frente, pero pasa de largo. No puede tocarte, porque está marcada tu casa con sangre. Usted no la ve, pero los demonios sí la ven. Es más, usted está marcado con la sangre del cordero. Usted tiene una marca que el diablo sabe, y el diablo sabe que no se puede meter con usted, porque el diablo sabe que usted tiene la marca de la sangre del cordero. Todo esto simbolizaba la cruz. Es todo el camino de la historia. Ven ustedes, todo el camino de la historia hasta llegar a la culminación del Gólgota. Todo en la mente de Dios. Luego el altar del holocausto, donde se ofrecían los animales en el día de la expiación, que era el día del perdón, donde el sumo sacerdote entraba como intercesor al lugar santísimo y tenía que llevar sangre, porque la sangre era el simbolismo del perdón del pecado del pueblo. Todo apuntaba a la cruz. Las profecías de Isaías, el profeta mesiánico, recuerde, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, apuntan a la cruz. Los salmos mesiánicos, que hay muchos en la palabra, apuntan a la cruz. Todo, en la mente de Dios, todo estaba establecido ya. Porque es importante hablar de esto, porque usted debe de entenderlo. Que usted no está aquí simplemente para robar aire. Usted está aquí con un propósito de Dios muy grande. Si no lo entendemos, se nos va la vida. Si no lo entendemos, nos hacemos viejitos y no hicimos nada en el reino de Dios. Pero si entendemos por qué estamos aquí, empezamos a ver al vecino diferente, al compañero de trabajo diferente, al familiar nuestro diferente, a nuestro papá diferente, a nuestra mamá diferente, a nuestro hermano diferente, al primo diferente, al tío diferente, cuando despertamos a esto. Y lo vemos como almas necesitadas de la redención. No podemos ser egoístas con esto, que solo yo. Pero usted conoce mucha gente que todavía no conoce al Señor, y que Dios se la pone todos los días a usted al frente, porque Dios está pensando en la culminación de la cruz.
Todas las figuras del Antiguo Testamento, todo, encontraron su cumplimiento perfecto en Cristo. En Cristo todo se cumplió. Pero lo más maravilloso de todo es que todo ha estado en la mente de Dios desde el principio. Usted y el plan de salvación de Dios. Todo desde el principio. Usted y yo formamos parte de todo ese plan maravilloso de Dios. No eran textos aislados. Moisés habló de Cristo, los profetas hablaron de Cristo. Toda la Escritura converge en la persona y en la obra del Mesías, porque todo se cumple en Cristo. Cristo es el sello perfecto del cumplimiento de Dios. Por eso Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Porque hubiera quedado a mitad el plan de redención de Dios. Pero Dios todo lo hizo completo y todo lo hizo perfecto. Por eso en nosotros Dios ha completado su obra y ha completado su plan. No es tan importante de dónde vengo, pero sí es importante entender a dónde voy. Y es importante entender qué llevo conmigo a la eternidad. Porque es una realidad, hermanos. Es una realidad. Un día nos presentaremos delante de Dios y yo quiero que Dios me diga, mi buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo poco? ¿Qué es lo poco? Lo poco es lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra. ¿Qué es lo mucho? Las riquezas en gloria que Dios tiene preparados para todos nosotros como hijos y como hijas de Dios. Póngase de pie.